Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, un placer otra vez poder compartir algo de la Biblia junto con ustedes y seguimos en el libro de Hechos. Retomamos un poco la historia de Pedro, seguramente la vienen escuchando, y les voy a invitar a leer en el libro de Hechos, el capítulo 12 y los versículos 15 y 16. ¿Sí? Dice... todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta y cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Vamos a retomar unos versículos más atrás, ¿sí? Desde el versículo 12, ¿sí? 12. Dice, enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y ahí están los versículos que justamente acabamos de leer. A reconocer la voz de Pedro fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarle a los demás. Recordamos un poco el contexto de estos versículos. Pedro estaba encarcelado, con un milagro de Dios es liberado de la cárcel a través de uno de sus ángeles, de una manera totalmente milagrosa, casi digna de una película de estos días. Y, y estaba un grupo de hijos de Dios, un grupo de discípulos, un grupo de primeros cristianos, reunidos justamente en la casa de la madre de Juan Marcos. Y estaban orando allí. Y en ese lugar se presenta Pedro y esta sirvienta lo recibe y ni siquiera puede de la emoción abrir la puerta, sino que se va corriendo a avisar a los demás. Eh, una reacción sincera, honesta, de sorpresa. Y de alegría, ¿no? Por supuesto. Y recordamos esto, aquellas personas estaban orando allí, estaban orando sin ninguna duda por la liberación de Pedro, para que Pedro pudiera volver junto con ellos, para que Pedro pudiera ser liberado. Y oraban con fe, no tengo ninguna duda, oraban con mucha fe. Al punto tal que su fe fue causa de esta liberación de Pedro, su fe fue escuchada y Pedro fue liberado. Aún así no dejaban de estar sorprendidos porque la liberación de Pedro generó sorpresa, era una cosa realmente increíble, un milagro de Dios. Y eso le generó sorpresa. Y me lleva a reflexionar algo básico de nuestra vida cristiana, un pilar de nuestra vida cristiana, que es la fe en Dios. La fe en Dios, el creer que Dios es posible de hacer cosas, no cosas básicas, sino cosas realmente que escapan a nuestro pensamiento, cosas que son milagrosas, cosas que no tienen explicación, o que nosotros podemos buscar una explicación, pero que la queremos forzar. Y esa fe sigue dando, resultados tanto como lo daba en el momento que estamos leyendo esta historia como el día de hoy. Si nosotros tuviéramos tanta fe, tuviéramos esa fe, esa cantidad de fe, lograríamos que Dios sobre de manera tal vez más fuerte en nuestra vida. Es un pilar la fe en la vida del creyente y en la vida cristiana. Necesitamos trabajar esa fe, necesitamos poder hacerla crecer, necesitamos perfeccionarla, entrenarla. Y no es nada fácil, lo hablo justamente desde eh, del caso contrario, ¿no? O sea, no sería un buen ejemplo yo, pero en lo personal de buena fe, es algo que me cuesta. Creo que al ser humano le cuesta confiar en Dios porque su naturaleza lo lleva a confiar en el hombre de por sí. Pero nosotros estamos llamados a confiar en Dios porque tenemos un Dios que es enorme, un Dios que es grande, un Dios que hace milagros, que hizo milagros y un Dios que hace milagros hoy. Un Dios que hace milagros hoy. Muchas veces lo olvidamos. Leemos la Biblia como una facilidad de casi como de un cuento, o solamente un libro histórico. Y el Dios que nosotros leemos en su palabra es el mismo Dios que está hoy. El tema es que nosotros necesitamos tener la fe de aquellas personas que estaban orando en la casa de la madre de Juan Marcos. ¿Querés tener esa fe? Hay que perfeccionarla.
y esa fe que tuvieron estos seguidores de Jesús dio un resultado totalmente inesperado para los que rodeaban a Pedro, para los que lo habían encarcelado. Pedro fue liberado. Hermano, hermana, te incentivo, te aliento a que puedas perfeccionar tu fe todos los días, que puedas crecer en ella, que puedas aprender de la palabra de Dios, que puedas orar a Dios y que puedas confiar en que Dios te va a dar la mejor respuesta. Tal vez en algún caso es la respuesta que vos esperabas. Y tal vez en otros casos no es la respuesta que vos esperabas, pero no te quepa duda que va a ser una respuesta mejor. Te mando un abrazo grande y que tengas un excelente día.